Bueno, la idea es hacer una simulación de los ejercicios del trabajo práctico 3. Lo vamos a hacer en Liveware, que es un poco más fácil de manejar que otros programas, como el LT Spice que le di en clases anteriores. Y el Liveware, como nosotros lo vamos a utilizar en continua, anda bastante bien. Eh, Tiene problemas cuando queremos hacer simulaciones en alterna, pero estos ejercicios que estamos haciendo ahora son en continua, así que no vamos a tener ningún problema. Bueno, vamos poniendo las resistencias según el circuito que les pasé, vamos poniendo los transistores. Lo único que en este circuito me va a quedar Q1 y Q2 en vez de quedar Q2 y Q3, pero es una cuestión de nombre nada más, el circuito es el mismo, o sea, se entiende bien. Ahí ponemos una lámpara, fíjense que ahí puse una lámpara en vez de poner un LED, porque los LED que trae Liveware son todos de muy poca corriente. Y acuérdense que en el ejercicio pedía un LED de alta luminosidad. Así que vamos a poner una lámpara que consume más corriente y se parece más a lo que nos pide el ejercicio. Ponemos las baterías, ponemos una batería para los 5 volt y después para la entrada, para esa onda cuadrada que era de 0 a 3 volt, ponemos otra batería de 3 volt y le vamos a poner una llave. Entonces cuando está desconectada la batería de 3 volt es 0, la entrada es 0, y cuando la conectamos es 3 volt. Tenemos esos dos valores nada más, así que lo podemos hacer con una llave. Los transistores vamos a usar, de las opciones que hay acá, vamos a usar el TIP 49. Para los dos vamos a usar el TIP 49, que los parámetros que tiene andan bien con el circuito que queremos hacer nosotros. Entonces ya tenemos casi todo. Lo único que nos estaría faltando acá sería la tierra, ahí donde dice ground. Ahí está, en propiedades verificamos que estén los 5 volt. Listo. Ahí estamos. Ponemos la tierra. Es una forma de hacer el circuito más prolijo. En vez de poner tierra podríamos unir todos con cable, ¿no? Lo que sería el negativo. Pero me parece que queda así un poco más prolijo. Después unimos todos los componentes y ponemos voltímetros en los lugares donde nos interesa ver la tensión. Y listo. Bueno, ven, eso es lo que yo les decía. Me quedó Q1 y Q2 en vez de quedar Q2 y Q3 como lo tienen ustedes. Pero se entiende bien. Y ahí tienen la llave. Ven a la entrada. En la entrada tienen la llave, esa que dice SW1, que cuando la llave está abierta es el 0 volt y cuando la cierro son los 3 volt. Bueno, ahí le ponemos los valores a la resistencia. Verificamos que tenga, aunque esa sea R4, como para que nos quede igual que el ejercicio que les di. Tenemos que jugar un poco ahí con los valores porque no me deja poner valores repetidos. Entonces, bueno, ahí está R2, listo. Y ahí R3. Bueno, listo. Entonces, ¿qué nos está faltando acá? El voltímetro. Vamos a poner voltímetro en los lugares donde nos interesa medir la tensión. Entonces vamos a poner ahí en la base del transistor de salida, el que ustedes tienen como Q3, ¿sí? Y en el emisor del colector común, el transistor que está ahí a la entrada. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Que lo que le mandé en ese apunte aclaratorio, que en el emisor nosotros tenemos que tener 0,7 volt menos. Ahí está, ¿ven? 2,3 volt en el emisor
O sea, en la base nosotros tenemos los 3 volts de la batería. En el emisor tenemos 0,7 volt menos, o sea 2,3. Y en la base del otro transistor también tenemos que tener 0,7. Ven ahí que dice 787 milivolt. Bueno, son 0,7 volt. Siempre entre la base y el emisor, acuérdense de eso, para que el transistor funcione, tiene que haber 0,7 volt. O sea, si hay menos de 0,7 volt, el transistor no va a funcionar, y si hay mucho más de 0,7 volt, el transistor se quema. Ahí están los valores de corriente, ¿ven? Estoy apoyando ahí, y me da los valores de corriente también. 15 mA en la entrada del transistor de salida, y en la entrada, que esto es lo que me pide el ejercicio, este es el valor, la corriente que me pide, ven, ahí tiene 0,37 mA o 377 microamperes. Bueno, vamos al otro ejercicio. Este sería el punto 4. Bueno, como les decía antes, entonces la idea de hacerlo acá simulado, ya que no tenemos el protoboard y una fuente, bueno, lo simulamos acá, y acá ya tenemos una idea bastante aproximada de si todo funciona bien. O sea, cuando nosotros lo hagamos, si nosotros con los cálculos que hicimos nos tiene que dar 5 volt y nos da 5,1, bueno, está bien, siempre una pequeña diferencia vamos a tener. Ustedes vieron que cuando arman un circuito en la vida real, tampoco le da exacto los valores calculados, así que una pequeña diferencia vamos a tener siempre. Ahora, si calcularon 5 volt y le da 10, no, entonces no puede haber una diferencia tan grande. Para eso es para lo que nos sirve el simulador. No vamos a tener valores exactos como los que calculamos, pero sí tiene que ser bastante aproximado. Bueno, acá entonces estamos, igual que antes, armando el circuito, poniendo los distintos valores de las resistencias. Bueno, esto es nada más que armar el circuito. Eso que estamos poniendo ahí serían los 15 volt. Esta es la fuente de alimentación de los 15 volt. Ahí ya lo tenemos armado. Entonces con las masas también. Y ahora que le vamos a poner el voltímetro. Vamos a ponerle un voltímetro a la salida para ver que tengamos los 5 volt a la salida. Fíjense en que no le pusimos ningún valor a la resistencia, solamente los que les pone el programa. O sea, todas tienen un K. Vamos a probar a ver primero qué es lo que nos da así, sin ponerle nada. Bueno, ahí lo ponemos en el simular y ven, nos da 6,8 volt, o sea, cualquier cosa. Nada que ver con lo que pide el programa porque no le pusimos ningún valor a la resistencia, son todas de un K. Entonces ahora sí, después de que hicimos los cálculos, le ponemos los valores que corresponden a las resistencias. Acuérdense que yo le dije que la del emisor, esa que ahí dice R3, en la resistencia del emisor, le dije que son 35 mA, 5 volt. Si ustedes hacen la cuenta, 5 volt, 35 mA le va a dar 142 ohm. Y después está el divisor, o sea, R1 y R2. ¿Con qué criterio se calcula eso? Con el criterio de que si yo en el emisor tengo 35 mA en la base, lo tengo que dividir por el HFE, que si no dice nada es 100. Siempre que no dice nada cuánto es el HFE de un transistor, vamos a suponer que es 100. Entonces voy a tener 0,35 en la base. Y con ese criterio, yo voy a hacer que el divisor de tensión sea 10 veces más que la base, o sea 3,5 mA por el divisor de tensión. Y listo, ya tengo 15 volt que pasan por R1, que tengo sobre R1 y R2, 3,5 mA que pasan por esas resistencias, y yo ahí tengo que ver que en la base, o sea en el punto de unión de R1 y R2, haya 5,7 volt. Así yo le resto los 0,7 del emisor y tengo 5 volt a la salida.
Espero que se entienda. Y fíjense en lo que puse ahí con una llave, que es la carga, que lo que me pide para 25 mA. Cuando la llave está abierta, nada. Cuando la llave está cerrada, baja la tensión y ahí me circulan los 25 mA para la resistencia esa que dice R4. Ahí no me circula nada, ahí tengo 0 A. Cuando cierro la llave, 25 mA. Entonces, cumple la consigna, porque vieron que había 4,8 volt a la salida. La consigna me pedía que no baje más de 4,75 volt. Que sea 5 y cuando ponga la carga que baje un poquito, pero no más de 4,75. Y lo cumple. Yo puedo poner otros valores de resistencia ahí en el divisor de tensión. Es lo que estamos haciendo acá. Le ponemos otros valores de resistencia. Y bueno, en este caso me da cualquier cosa ahí a la salida. Pero si le pongo unos valores de resistencia, como para que me dé 5 volt a la salida, fíjense que estas resistencias son mayores que las que calculamos antes. Yo a la salida tengo 5 volt, pero fíjense qué pasa ahora cuando cierro la llave. Ahí tengo la corriente que pasa por el emisor. Ahí tengo 0 A. Cuando cierro la llave ven que baja mucho, me baja a 4,71, baja demasiado. ¿Eso por qué es? Es porque R1 y R2 son demasiado grandes. Ustedes la tienen que calcular con el criterio que les dije yo antes. O sea, 10 veces más grande que la corriente de base. La corriente que pasa por R1 y por R2. Bueno, espero que se haya entendido. Y bueno, cualquier cosa me siguen haciendo preguntas.